Hola, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur y me voy a referir a la obstrucción neoplásica de la vía biliar. ¿A qué nos referimos con este término? Este tipo de obstrucción se define por la dificultad de la obstrucción, como dice el término, total o parcial al flujo de bilis desde el hígado hacia el duodeno, debido a un neoplasma generalmente maligno que se localiza a nivel de la vía biliar extrahepática, ya sea desde la confluencia biliar o a lo largo del hepato colédoco hasta su desembocadura en el duodeno. eh, Tumores, como dijimos, localizados en la propia vía biliar o en un órgano adyacente, siendo lo más frecuente a nivel del páncreas y menos frecuentemente a nivel duodenal. ¿Cuáles son entonces los tumores o las neoplasias que determinan este tipo de obstrucción? Bueno, la más frecuente son los tumores periampulares, que son los que después nos vamos a referir particularmente a ellos, pero son los que se originan próximos a la ampolla de Vater, y que son un conjunto de tumores que comparten ciertas características en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Están constituidos los tumores periampulares por el cáncer cefalopancreáticos, el cáncer de papila o de ampolla de Vater, de colédoco distal y de duodeno. Otra posibilidad es la presencia de un colangiocarcinoma iliar o el llamado conocido habitualmente como tumor de Klatskin. Puede también haber una obstrucción debido a un cáncer de vesícula biliar, pero que llega a infiltrar el hepatocolédoco. Y con mucho menor frecuencia puede presentarse un colangiocarcinoma del colédoco en lo que sería su tercio medio, entre la confluencia cístico-coledociana y el sector y el borde superior del duodeno. Este tipo de colangiocarcinoma en esta topografía son muy infrecuentes. Me voy a referir inicialmente a cómo encaramos la obstrucción neoplásica de vía biliar en cuanto a su diagnóstico en lo global, para luego referirnos brevemente a los diferentes tipos de neoplasmas que hemos mencionado. ¿Cuáles son los objetivos que debo trazarme en un paciente en este tipo de alteraciones? Con este tipo de alteraciones. Los objetivos diagnósticos son, primero, establecer el diagnóstico de una ictericia obstructiva, la topografía de esa obstrucción a nivel de la vía biliar, luego intentar determinar y definir que estoy frente a una patología neoplásica, o sea, definir la etiología neoplásica de la obstrucción y descartar a su vez otras causas, sobre todo la obstrucción por litiasis de la vía biliar principal, que es muy frecuente en nuestro medio. Voy a tratar de evidenciar claramente el tumor y ver sus relaciones y eventuales diseminaciones neoplásicas, lo que determina la estadificación del tumor, lo cual es relevante para el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y además, en algunos casos, deberé intentar un diagnóstico histológico, lo cual para este tipo de tumores no siempre es necesario, sobre todo cuando el paciente, a pesar de no tener un diagnóstico histológico, sabemos que es una obstrucción neoplásica y es un paciente que claramente debe ir a la cirugía. El diagnóstico histológico no siempre es necesario. Para cumplir con estos pasos diagnósticos y ir siguiendo todo este orden diagnóstico, tenemos como recursos la clínica del paciente, el cual es un pilar fundamental y nos va a orientar en el estudio del paciente, la paraclínica humoral, centrada sobre todo en el funcional y en sigmograma hepático, pero vamos a requerir también otros estudios, y sobre todo estudios de imagen y a veces endoscópicos para definir los ítems que ya hemos mencionado, sobre todo en cuanto a topografía, etiología y estadificación. Comenzando entonces por el pilar clínico, la anamnesis en estos pacientes y el examen físico son fundamentales. El motivo de consulta de estos pacientes más frecuente es la ictericia, ¿sí? La cual se define por la coloración amarillenta de piel y mucosas
y que traduce un nivel en sangre. Si un paciente tiene una ictericia clínica, sabemos que tiene al menos más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina en sangre, recordando que el valor normal es 1. Siempre la ictericia la debemos constatar al inicio de la anamnesis, mirando la piel y las mucosas del paciente para estar seguro y luego encarar una anamnesis dirigida. Importa y es relevante determinar cuánto hace que el paciente está ictérico y el ritmo que ha tomado esa ictericia, o sea, si ha sido permanente, si se ha notado cada vez más amarillo o si por el contrario ha presentado oscilaciones o remisiones parciales a lo largo de los días, lo cual es más frecuente en la patología litiásica, como vamos a ver. Pero es fundamental determinar cuánto hace que está con ictericia y si la misma ha sido progresiva o ha tenido remisiones. A través del síntoma inicial o del signo ictericia, debemos completar el interrogatorio de todo el síndrome pigmentario. Debemos interrogar específicamente si el paciente presenta coluria, definida como las orinas hipercoloreadas, oscuras. Habitualmente le preguntamos al paciente si las orinas tienen un color como si fuera un té cargado o casi como si fuera Coca-Cola, que puede dejar manchado de color amarillento, verdoso la ropa interior o el water. Esto traduce la eliminación de la bilirrubina, extracción de la eliminación de la bilirrubina directa a través de la orina, tras haber sido filtrada en el glomérulo renal, y traduce además una ictericia por una derivación biliolinfohemática. Puede asociarse además hipocolia o acolia, definida como las materias fecales con una coloración que tiende a ser pálida, amarillenta, blancuzca, y que se debe a la falta, dado la obstrucción completa al flujo de bilis y que no hay bilis en el intestino. La hipocolia o acolia traducen la falta de pigmentos biliares en la materia. Finalmente, debemos interrogar si el paciente presenta prurito, el cual no siempre está presente, pero de estar presente en el contexto de un paciente con una ictericia, nos orienta significativamente hacia la etiología neoplásica de esa ictericia. El prurito suele ser frecuentemente intenso, predominar durante la noche y muchas veces determina lesiones de rascado del paciente. A continuación de interrogar todo el síndrome pigmentario completo frente a un paciente con ictericia, los dos síntomas que debemos interrogar a continuación son si esta ictericia se ha presentado con fiebre o con un dolor, sobre todo de tipo agudo y de filiación biliar asociado a colicitos kinéticos, o un dolor significativo que ha requerido analgesia. Este tipo de pacientes, las obstrucciones neoplásicas de la vía biliar, se presentan con lo que llamamos una ictericia fría, o sea que van a tener un síndrome pigmentario muchas veces completo, centrado por la ictericia, la coluria, a veces con hipocolia, colia y prurito, pero siempre sin fiebre y sin un dolor de tipo agudo. Entonces, eso nos lleva a la definición de ictericia fría y es el elemento o síndrome capital donde ya debemos plantear que estamos frente, como primer planteo diagnóstico, a una obstrucción neoplásica de la vía biliar. Siguiendo todo el orden del interrogatorio de forma dirigida, el cual se puede repasar claramente en los libros de semiología y no los vamos a hacer en este momento, los otros datos que relevantes que deben siempre pensarse y analizar en la anamnesis son asociados a esta ictericia fría elementos de repercusión general, como ser la anorexia, el adelgazamiento, la astenia y la dinamia. Es frecuente que este tipo de patologías puedan presentarse con algún grado de adelgazamiento y anorexia, y complicaciones regionales por invasión del tumor a estructuras vecinas, lo cual es válido sobre todo para los tumores periampulares y que pueden comprometer la luz duodenal y pueden determinar en este aspecto ya sea una estenosis gastroduodenal o por erosión de la mucosa un sangrado con una hemorragia digestiva alta. Pasando al examen físico, este siempre deberá ser completo,
pero dirigido a nuestra noción diagnóstica mediante la anamnesis. Y será muy relevante el examen del estado general y sobre todo nutricional, siempre en un paciente donde vengo pensando que puede tener una patología oncológica. Confirmar que el paciente no está febril mediante el registro de temperatura axilar. Y es capital el examen de piel y mucosas, donde voy a confirmar nuevamente la ictericia y voy a evaluar además si el paciente presentaba prurito, si efectivamente hay lesiones de rascado. En este momento, además, pensando en los diagnósticos diferenciales en los pacientes con ictericia, sobre todo diagnósticos diferenciales de ictericia, lo que llamamos médicas, debemos, asociadas a hepatopatía sobre todo, hepatopatías crónicas, debemos valorar a nivel cutáneo si no hay elementos de un síndrome de hiperestrogenismo, como ser angiomas estelares en el territorio vena cava superior, ginecomastias en pacientes de sexo masculino, disminución del vello púbico o de miembros inferiores. Debemos ver algunos elementos de circulación de hipertensión portal manifiesta, como es la circulación colateral en abdomen, y además, si hay algo que no deja sospechar algún componente de hepatopatía, los estigmas de alcoholismo o signos de alcoholismo, como pueden ser la rinofimia, la hipertrofia parotidia o la retracción palmar de Dupuytren, que es infrecuente. Llegando al examen abdominal, este debe ser completo, sistematizado, y los hallazgos que más frecuentemente vamos a ir a buscar y que podemos encontrar en este tipo de pacientes pueden ser el de encontrar una vesícula palpable e indolora, lo cual constituye el signo de Bar y Pick. ¿Qué es este signo? Bueno, traduce la distensión de la vesícula biliar debido a una obstrucción por hipertensión de la misma, de la vesícula, debido a una obstrucción que se da distal al confluente cístico coledociano, a la confluencia del cístico con el coledo, por la vía biliar principal. O sea que es un signo de gran relevancia porque de estar presente ya solo por la clínica en este tipo de paciente con ictericia, si presenta un signo de Bar-y-Pick, estoy ya seguro que la obstrucción se encuentra a nivel periampular. Como he dicho, clínicamente lo que se va a detectar a veces es con el paciente en decúbito y el abdomen relajado, se ve es una tumoración que se ve en el hipocondrio derecho, redondeada, y a la palpación es una tumoración redondeada que remeda el fondo de la vesícula, que puede estar algo blanda, puede estar algo tensa por la distensión de la vesícula, pero es totalmente indolora. Y obviamente que como todo órgano solidario con el hígado, es una tumoración que va a descender, va a ser solidaria con los movimientos respiratorios y va a descender con la inspiración. Pero destaco que es indolora y blanda. El signo de Bar-y-Pick va a estar siempre que un paciente tenga una obstrucción periampular. Bueno, no. Primero puede no estar presente porque el paciente haya sido previamente colecistectomizado. Obviamente que en ese caso no va a estar. Pero aún teniendo la vesícula y teniendo una obstrucción periampular, este signo es manifiesto clínicamente, o sea, está presente por la clínica aproximadamente en la mitad de los casos. ¿Por qué puede no palparse o por qué puede no detectarse? Bueno, si el paciente ha tenido, por ejemplo, hay muchas causas, pero si el paciente ha tenido un sufrimiento por litiasis vesicular previo, con paredes que se han engrosado por procesos inflamatorios reiterados y es una vesícula no distensible, debido a esa fibrosis, puede no detectarse. A veces el hígado, si anatómicamente el hígado desciende mucho, puede también no permitir palpar la vesícula. En pacientes obesos puede ser difícil de palpar, o también en pacientes que tienen una buena musculatura abdominal donde no se llega a poder palpar claramente. Pero bueno,
El signo Vari-Peak entonces es un elemento clínico topografiador fundamental, el cual me va a servir básicamente por la positiva. Si está, ya sé clínicamente que la obstrucción es periampular. Si no está, puede ser igual a una oclusión periampular o puede haber una obstrucción más proximal en la vía biliar. ¿Qué otros hallazgos puedo encontrar? Además de un signo de Vari-Peak, bueno, puedo encontrar una tumoración en hipocondrio derecho que sea dura, pétrea, indolora, también solidaria con los movimientos respiratorios, y frente a estas características me debo plantear si este paciente con ictericia no tiene un tumor de vesícula, lo que estoy palpando es el propio tumor de la vesícula. Además puedo encontrar de forma menos frecuente una tumoración epigástrica o supraumbilical, que sea la traducción de un tumor cefalopancreático, obviamente muy avanzado si se logra palpar. Además, es fundamental el examen del hígado. Puede haber una hepatomegalia, la cual puede deberse solo a la colestasis mantenida durante varios días o semanas, pero también debo valorar bien esta hepatomegalia si está presente para ver que no sea una hepatomegalia y no una ictericia por una enfermedad propia del hígado. Entonces, en ese contexto, importa definir si es una hepatomegalia difusa y lisa o si es y con una superficie totalmente regular, o si es una hepatomegalia nodular y que sea una nodular difusa, pudiendo corresponder, por ejemplo, a un secundarismo hepático, o una hepatomegalia nodular localizada, solo a derecha, solo en el lóbulo izquierdo, donde puedo, por tumoración o lesiones hepáticas más localizadas. Finalmente, siempre debe descartarse clínicamente la presencia de ascitis, lo cual en un contexto de un paciente oncológico siempre determina que es una enfermedad avanzada y muchas veces incurable. Bien, dijimos que luego de la clínica debemos apoyarnos en este tipo, cuando ya venimos orientados en este tipo de paciente, en la paraclínica humoral. Y el principal estudio es el funcional y enzimograma hepático, donde ¿con qué objetivo? Inicialmente lo principal es valorar el tipo y la severidad o la magnitud de la ictericia. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es la existencia de un patrón obstructivo que me confirme una colestasis, el cual está constituido por el aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, de la fosfatasa alcalina, y este trípode estaba se completaba inicialmente con el colesterol. Hoy en día, y en la práctica clínica habitual, básicamente el colesterol puede utilizarse, no es habitual que lo utilicemos, y ha sido sustituido por la elevación de la gamma-glutamil transferasa. Entonces, una vez confirmada la colestasis, ¿hay algo que me pueda orientar a esta colestasis que apoye que la obstrucción sea neoplásica? Bueno, cuando la bilirrubina y la fosfatasa están aumentadas en más de 10 veces su valor normal, lo cual lo podemos recordar por aproximadamente más de 10 miligramos de cilitro de bilirrubina y más de 1000 de fosfatasa alcalina, eso es altamente sugestivo de que sea una obstrucción neoplásica. Apoya ese planteo. No es patoneumónico, no es exclusivo, pero sí lo apoya. Además, en cuanto a lo que son la valoración de las enzimas de lesión hepática, mediante la valoración de las transaminasas, estas en un estado de colestasis pueden estar levemente aumentadas. En cuanto a los elementos de función hepática, que pueden alterarse la función debido a la colestasis mantenida, que en sí constituye una agresión para el hígado, el parámetro que debemos valorar como elemento que se altera más precozmente en cuanto a la función hepatocítica es el tiempo de protrombina. ¿Esto a qué se debe? A un déficit de factores de la coagulación vitamina K dependientes. La vitamina K, para absorberse, necesita la presencia de bilis en el intestino. Al estar esta ausente, no se absorbe, el hígado no puede sintetizar estos factores de la coagulación y el tiempo de protrombina se altera. Y es la manifestación más precoz habitualmente en cuanto a la función hepática. Otros elementos como la dosificación de la pseudocolinesterasa o de la albuminemia se alterarán con el correr de varias semanas.
Además, en cuanto a los marcadores tumorales, se debe destacar la dosificación del CA19-9, el cual es un marcador inespecífico, pero que puede ser orientativo y que tiene implicancias, sobre todo para el seguimiento de estos pacientes. Bueno, una vez que nos hemos orientado clínicamente por todo lo que hemos mencionado en un paciente con ictericia fría y que hemos realizado los estudios humoral y confirmado el tipo de ictericia y la severidad, debemos pasar a la realización de estudios de imagen. El primer estudio a solicitar es la ecografía abdominal. Debe ser el primero siempre porque es un estudio muy accesible que se puede hacer rápidamente en la cama del paciente, es inocuo, no irradia y nos brinda elementos de gran valor. Si bien lo más frecuente es que no complete un diagnóstico, sí nos orienta rápidamente. ¿Qué es el hallazgo más frecuente en la ecografía? ¿Cuál es? Es en este contexto que vamos a encontrar una dilatación de la vía biliar y según qué sector de la vía biliar encontremos dilatado, nos va a marcar la topografía de la obstrucción biliar. O sea que lo esperable que es siempre hay una dilatación de la vía biliar inmediatamente por encima del tumor, mientras que la vía biliar distal al tumor o a la obstrucción va a estar fina. Entonces, los tumores periampulares van a distender la vía biliar extrahepática, pueden determinar un signo de Bari-Peak, como ya dijimos, a nivel vesicular, y además van a distender la vía biliar intrahepática. Pero si la obstrucción es más proximal, por ejemplo, a nivel del conducto hepático o a nivel de la confluencia biliar, la única dilatación que vamos a ver es la de la vía biliar intrahepática, mientras que la vía biliar extrahepática y la vesícula no van a estar distendidas. Entonces, solo con este signo indirecto de obstrucción, que es la dilatación de la vía biliar, la ecografía permite rápidamente topografiar el nivel de la obstrucción. Además, a nivel de la vesícula biliar, nos puede mostrar un signo de Bari-Peak, que como ya dijimos, en la mitad de los casos puede estar presente cuando hay una obstrucción periampular, pero no lo logramos detectar clínicamente y a veces sí está presente imagenológicamente, como por ejemplo se ve en la foto de abajo a la derecha. Además, es el estudio de elección para valorar la vesícula siempre en la patología litiásica y la va a descartar. Es poco frecuente que mediante ecografía se logre ver la causa de la obstrucción de la vía biliar, ya sea tumor o litiasis. Puede verla, pero no es lo más frecuente. La tomografía computada es un estudio que siempre realizamos en este tipo de pacientes. Es un estudio radiante, debe hacerse siempre con un protocolo de estudio estricto y dirigido al diagnóstico que se plantea. Debe ser trifásica, con contraste intravenoso, con fases arterial, portal y de equilibrio o más tardías, y siempre hecha con cortes finos. Nos va a confirmar la dilatación de la vía biliar y confirmar la topografía de la obstrucción que hemos visto por la ecografía, valen las mismas consideraciones, pero además vamos a ir a intentar detectar específicamente el tumor. La tomografía logra ver habitualmente, si hay una buena técnica, el tumor cuando se trata de un tumor en la cabeza del páncreas o en la vesícula biliar. Es menos frecuente que logre ver la propia tumoración a nivel de los tumores de Klatskin o el colangiocarcinoma iliar, porque son tumores habitualmente más pequeños, difíciles de detectar, aunque a veces logra verlos. Si en este contexto la tomografía logra ver el tumor, ya sea en la cabeza, o sea, logra ver la causa de la obstrucción y es un nódulo, una tumoración, una masa, bueno, en ese caso muchas veces ya tenemos el diagnóstico etiológico en este contexto bastante terminado. Nos permite valorar además con mucho mejor exactitud que la ecografía el páncreas, donde tenemos que ir particularmente a valorar si no hay una dilatación del Wilson y no constituye esto un signo del doble ducto, que es la dilatación además de la vía en los tumores periampulares, que es además de la dilatación de la vía biliar, la dilatación del conducto de Wilson por una obstrucción a nivel de la desembocadura de ambos conductos. Y esto muchas veces es bastante orientativo a algunos tipos de tumores en particular, como es el tumor de papila o de la ampolla de Bartter. Si la tomografía
una vez que tenemos confirmado, además de poder confirmar la tumoración o ver el tumor, nos brinda elementos fundamentales en cuanto a la estadificación tumoral. Y siempre esta estadificación debemos hacerla en lo regional y en lo sistémico más alejado. En lo regional, sobre todo, debemos valorar si la lesión en relación a las estructuras vasculares próximas a ellas. Vale decir, si bien vamos a después verlo por tipo de tumor, por ejemplo, para los tumores periampulares, la relación con la vena del eje mesentérico portal y con la arteria mesentérica superior, mientras que para los tumores más proximales deberá valorarse con la propia vena porta y sus ramas principales y con la arteria hepática. La invasión de estructuras vecinas al tumor o su ausencia es lo que me va a permitir a mí valorar la resecabilidad del tumor. Mientras que elementos de extensión lesional o diseminación más alejada son los que me van a determinar si el paciente es potencialmente curable con una cirugía. Los elementos básicamente de incurabilidad que quiero ir a buscar y descartar es la presencia de adenomegalias alejadas del tumor, que son habitualmente las que se encuentran a nivel del tronco celíaco, en el origen de la mesentérica superior o a nivel intercavo aórtico, destacando que deben verse conglomerados ganglionares o ganglios de aspecto francamente alterado y neoplásico. Otros elementos que me marcan incurabilidad en este tipo de tumores es el hallazgo de metástasis hepáticas y de carcinomatosis peritoneal, lo cual lo más frecuente es que se manifieste por una ascitis. Menos frecuentemente también pueden verse nódulos a nivel peritoneal. Otro estudio que debemos tener en mente y pensar si está indicado realizarlo o no, porque como he dicho muchas veces, siguiendo el algoritmo diagnóstico, la tomografía ya me brinda todos los elementos que son necesarios para confirmar el diagnóstico y plantear un tratamiento, pero en algunos casos debemos seguir estudiando. Y siempre hay que pensar si hay algún beneficio en realizar además una resonancia nuclear magnética con colangio pancreatorresonancia. ¿Qué es la colangioresonancia? Es una resonancia en la cual, mediante la reconstrucción de software, sin la necesidad de realizar contraste intravenoso, me permite hacer una reconstrucción anatómica de la vía biliar de forma no invasiva. Como ven en la figura arriba, en la foto superior, se logra ver, extraer el resto de las imágenes y reconstruir la vía biliar. Incluso esa imagen se puede girar y verla de diferentes ángulos, o sea que me da un mapeo de toda la vía biliar. ¿Y en qué situación la voy a solicitar? Bueno, básicamente me va a agregar datos en dos situaciones. La primera es frente a lo que habitualmente se llama una ictericia problema, que es cuando aún no tengo clara la etiología de la obstrucción luego de haber realizado la tomografía habitualmente. Por ejemplo, si tengo una obstrucción que la he topografiado a nivel periampular, pero cuando hago la tomografía no veo una masa, no veo una lesión, o sea, el ATAC no veo un tumor. En ese caso, la resonancia, debido a que es superior a la tomografía para la valoración de los tejidos blandos diferentes mediante el cambio de atenuaciones de los tejidos, puede lograr ver tumoraciones relativamente pequeñas que la tomografía tal vez no logró evidenciar. Y si no ve una masa o un nódulo, sí este estudio anatómico de la vía biliar me va a permitir ver el tipo de obstrucción que tengo. Me va a descartar que no haya una litiasis, un cálculo, y me va a evidenciar al menos una estenosis de tipo neoplásico, o sea, una estenosis que es habitualmente que amputa la vía biliar y luego sigue, a veces hay un pequeño desfiladero irregular y excéntrico de la misma. El evidenciar ya este tipo de estenosis en este contexto me descarta, como dije, la litiasis y apoya fuertemente la existencia de un tumor, aunque el mismo sea pequeño y no evidenciable.
En la otra situación que la resonancia nuclear magnética con colangioresonancia es imprescindible, es frente a el planteo de un colangiocarcinoma iliar o tumor de Claskin para valorar la extensión del mismo a lo largo de la vía biliar, lo cual es fundamental para planificar el eventual tratamiento quirúrgico. Como se ve en la foto inferior a la derecha de la pantalla, se logra ver una dilatación de la vía biliar intrahepática, luego hay una falta de relleno de la misma a nivel de la confluencia biliar y se ve posteriormente el hepatocolédoco muy finito. Entonces, aunque yo no logre ver el tumor específicamente, veo cómo veo la falta de relleno de la vía biliar y puedo saber a qué conductos se extiende el tumor. Finalmente, en algunos pacientes en particular, debemos recurrir a algunos estudios más. La duodenoscopía con visión lateral también tiene su aplicación frente a ictericias problemas en las que sobre todo sospechamos que puede haber un tumor de papila. ¿Por qué? Porque estos tumores habitualmente son muy chiquitos, determinan la obstrucción biliar precozmente y muchas veces los estudios de imagen, la tomografía, no los logra ver y la resonancia a veces me ve el tipo de estenosis, como ya dije, pero tampoco ve una masa. Y si sospecho que el tumor está en la propia papila, a nivel del duodeno 2, bueno, la duodenoscopía con visión lateral permite hacer un estudio que el endoscopista puede enfrentar la visión estrictamente directamente en la papila, como se ve en la foto, puede fijarse si la misma está abultada, alterada o si tiene un tumor excrescente, por ejemplo, y puede tomar biopsia de la misma. Es una situación en la cual el tumor, digamos que es accesible desde la luz duodenal para una biopsia y podemos llegar a confirmar el diagnóstico histológico en el preoperatorio. Otro estudio es la ecoendoscopía, la cual consiste en, es un endoscopio que en su extremo tiene es un endoscopio, sí, que en su extremo tiene un transductor ecográfico, habitualmente en sentido radial, que como muestra el dibujo inferior, ingresando y posicionándose desde el estómago o desde el duodeno, permite hacer una ecografía estando en contacto prácticamente con el páncreas, con la lesión, con la eventual lesión que tenga y con la vía biliar, y que además permite la toma de muestras por punción de esas lesiones y de cualquier lesión cefalopancreática que se vea y de ganglios peripancreáticos que se puedan encontrar. Entonces, ¿qué estudios, qué datos me brinda la ecoendoscopía? Bueno, para el tumor periampular puede verlo claramente, valorar el compromiso vascular de los vasos que ya hemos mencionado, venas y arterias, y evidenciar el compromiso ganglionar regional. Y puede tomar muestras mediante punción aspiración con una aguja fina y ahora también con los aparatos más nuevos, tomar muestras histológicas para estudio del tumor y de esas adenomegalias, intentando confirmar el diagnóstico histológico. ¿En qué situaciones está indicado o hay un beneficio en agregar este tipo de estudios? Bueno, tienen su lugar también en las ictericias problema, cuando no logro evidenciar una lesión por los otros métodos de imagen, dado que como el transductor ya dijimos se posiciona directamente sobre el páncreas, la visión de lesiones pequeñas a nivel cefalopancreático es muy buena, y sobre todo, aunque lo haya visto, aunque ya haya visto por otros estudios de imagen que hay una lesión a nivel cefalopancreático, otra indicación de la ecoendoscopía es cuando se hace imprescindible un diagnóstico histológico preoperatorio en pacientes que no son candidatos a cirugía de inicio, ya sea que se plantea un tratamiento neoadyuvante por un tumor avanzado. En esos casos, como el tratamiento va a empezar con quimioterapia, muchas veces el oncólogo nos requiere que esté confirmado el diagnóstico histológico para comenzar con el mismo. También puede ser
frente a planteos diferenciales de dudas diagnósticas en cuanto a si estamos, por ejemplo, frente a un tumor o a un nódulo de pancreatitis crónica en un paciente específico. Además, puede tener su indicación también en tumores de la ampolla de Bacter, en ampulomas, para valorar la profundidad de este tipo de lesiones y de esa forma decidir entre un tratamiento endoscópico o quirúrgico. La econdoscopía, entonces, tiene estos beneficios, estas indicaciones puntuales, no se solicita sistemáticamente, debe considerarse bien su indicación, y además esto es válido porque es un estudio poco disponible. En nuestro país actualmente está disponible en 1 o 2 centros, tiene un costo económico agregado y entonces siempre hay que valorar bien la indicación de realizarlo. Finalmente, estudios que podemos llamar vasculares, o sea, para ver estructuras, el compromiso de estructuras venosas o arteriales, son la angiotomografía, puede ser una angioresonancia también, o el ecodoppler portal. Y tienen su indicación cuando por los otros métodos de imagen hay dudas en cuanto al compromiso vascular, y esto me va a definir la resecabilidad y si un paciente va a ir a intentar una cirugía de resección o no. Entonces, bien, hemos visto la clínica y los pilares diagnósticos en los pacientes que se presentan con obstrucción neoplásica de la vía biliar. Tratando de resumir y esquematizar lo que hemos visto, podemos decir que entonces estos pacientes siempre se presentan habitualmente con una ictericia fría que puede asociar prurito o no, pero que si está presente es muy orientativo. Y también lo mismo sucede con la repercusión general, el asociar a la ictericia fría anorexia, adelgazamiento. Solo la presencia de una ictericia fría, y más aún si se asocia a prurito o a repercusión general, nos lleva a que como primer planteo diagnóstico tenemos que estamos frente a una obstrucción neoplásica de la vía biliar. Al examen físico abdominal será importante, además, fundamental, el valorar la presencia de un signo de Bari-Peak, que ya dijimos que está presente en el 40-50% de las obstrucciones periampulares, pero el gran valor de este signo es por la positiva. Si está presente, ya confirmo que solo examinando el paciente, solo viéndolo por la clínica, que esa obstrucción neoplásica de la vía biliar está a nivel periampular. El funcional y enzimograma hepático siempre se debe solicitar frente a un paciente con ictericia, y lo que me va a orientar a que estoy frente a una obstrucción neoplásica es el patrón obstructivo, sobre todo con elevación de la bilirrubina y la fosfatasa alcalina en más de 10 veces su valor normal. La ecografía será siempre el primer estudio, y lo que habitualmente me permite determinar es la topografía de la obstrucción al ver qué sector de la vía biliar está dilatado. La tomografía es un estudio fundamental, muchas veces me permite ya confirmar la presencia de un tumor, sobre todo el tumor cefalopancreático, pero también para otro tipo de tumores, y valorar las relaciones del mismo y ver su estadificación. La colangioresonancia la tendré que considerar frente a las situaciones de ictericias problemas en cuanto a la etiología, cuando el TAC no me evidenció un tumor o no fue suficiente, y siempre en las obstrucciones neoplásicas proximales con el planteo de un tumor de Klatskin, o puede ser también de un cáncer de vesícula que invade la vía biliar. Otros estudios como la duodenoscopía con visión lateral estarán indicadas sobre todo cuando planteo que estoy frente a un tumor de papila o de la ampolla de Bacter. Finalmente, la econdoscopía es un recurso que utilizamos en casos seleccionados con las consideraciones que ya hemos destacado. Bien, pasando ahora a las diferentes etiologías o a los diferentes tumores que determinan la obstrucción neoplásica de la vía biliar. Nos vamos a referir inicialmente a los tumores periampulares. Estos tumores son, por definición, los que se encuentran localizados a menos de 3 centímetros de la ampolla de Bacter y se originan en el colédoco distal o en órganos adyacentes, sobre todo en el páncreas o con mucho menor frecuencia en el duodeno. ¿Por qué se agrupan estos tumores?
o por qué se llaman tumores periampulares? Bueno, son tumores que comparten su forma de presentación clínica, valoración diagnóstica y tratamiento, si bien debemos destacar que no su pronóstico, como vamos a ver más adelante. Los tumores periampulares son la causa más frecuente de obstrucción neoplásica de la vía biliar. Son 4, siendo a su vez el más frecuente de todos el cáncer cefalopancreático, con el 60 al 85% de los casos. O sea que tiene una importante predominancia el cáncer cefalopancreático. Luego viene en orden de frecuencia el cáncer de papila o de ampolla de Vater, con un 10 a 30%, y son mucho menos frecuentes el cáncer de coledocodistal y el cáncer de duodeno. El cáncer cefalopancreático es, cuando decimos cáncer cefalopancreático, nos referimos a que estamos frente a la presencia de un adenocarcinoma ductal, o sea que se origina en el epitelio de los conductos pancreáticos. Es la primera causa de obstrucción neoplásica de la vía biliar y, como dijimos, es el tumor periampular más frecuente. Predomina en el sexo masculino, en la sexta década de vida, y factores de riesgo asociados al mismo son el tabaquismo, la pancreatitis crónica, sobre todo si es calcificante, el alcoholismo y la diabetes mellitus. Debemos destacar que es un tumor agresivo y que habitualmente se diagnostica en etapas avanzadas. ¿Por qué? Cuando determina clínica, cuando determina ictericia, generalmente el tumor se originó a nivel del tejido pancreático en la cabeza del páncreas y creció lo suficiente para comprimir o invadir el colédoco en su trayecto recto o intrapancreático. Pero el tumor debió crecer habitualmente algunos centímetros para determinar esa obstrucción. Y como además de detectarse clínicamente tarde, es un tumor que tiende a la diseminación perineural, linfática y vascular de forma precoz, toda esa combinación de factores llevan a que se diagnostiquen en etapa avanzada. De hecho, al momento del diagnóstico, lamentablemente, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen algún elemento de incurabilidad, ya sea metástasis a distancia o por ser tumores irresecables. Para hacernos una idea, para tener una idea de la agresividad de este tumor, cuando un tumor es resecado, lo cual es planteable, como ya dije, solo en el 20% de los casos al momento del diagnóstico, y el tumor se plantea resecarlo, se va a la cirugía, se confirma que es resecable y se reseca. Bueno, de esos pacientes que son los que tienen la mejor chance de un tratamiento pretendidamente curativo, bueno, a 5 años solo el 15 a 20% van a estar vivos. Cuando me enfrento al momento del diagnóstico con un tumor que es irresecable, que no lo puedo resecar, pero no es metastásico, bueno, en ese caso la sobrevida tiende a ser no mayor a 12 meses. Y cuando la enfermedad ya ha determinado metástasis, por ejemplo, hepática, habitualmente es menor a 6 meses o aproximadamente 6 meses. De más está decir que estos son aproximaciones de tiempo, no es estricto, hay pacientes que se salen de la regla, la quimioterapia para este tipo de tumores no resecables viene mejorando y viene logrando cada vez más sobrevida con tratamiento sistémico, pero la sobrevida global, como se ve allí, de todas maneras es pobre. ¿Cómo se presenta un cáncer de cabeza de páncreas? Bueno, con una ictericia fría, con un signo de Vari-Peak en la mitad de los casos, como hemos dicho. La tomografía muchas veces es suficiente para el diagnóstico al evidenciar la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática hasta el coledocodistal, donde se evidencia el tumor cefalopancreático. Me permite además la tomografía ya en general es suficiente para determinar elementos de curabilidad y de resecabilidad para planificar el tratamiento, a los cuales ya nos hemos referido. Si estoy frente a un paciente que es un paciente con un buen estado general, o sea que es operable, que no tiene elementos de incurabilidad y no tiene elementos de irresecabilidad, que como ya dijimos son los menos, bueno, en ese caso podré plantear un tratamiento pretendidamente curativo y
La estrategia de tratamiento es ir a la cirugía a realizar una duodenopancreatectomía cefálica, que es la abreviación DPC, quiere decir eso, y luego plantear la quimioterapia adyuvante. La duodenopancreatectomía cefálica es una gran cirugía, es una cirugía importante, se debe realizar por equipo de cirujanos entrenados, es una cirugía que actualmente la mortalidad es baja, pero que es frecuente que asocie morbilidad o que pueda tener complicaciones. Implica la resección de la cabeza del páncreas, seccionando a nivel del cuello pancreático, a nivel del istmo, y resecando en bloque todo el duodeno, parte del estómago habitualmente, y la primera saya yunal. Esto asociado a la resección de la vesícula y de la vía biliar principal hasta el conducto hepático. La reconstrucción luego de la resección implica 3 anastomosis, o sea, subir, por así decirlo, el intestino delgado a anastomosarlo inicialmente con el páncreas, con la vía biliar y con el estómago. En algunos pacientes puntuales actualmente seleccionados, se puede plantear, antes de ir a la cirugía, una opción es la neoadyuvancia, mediante la realización de quimioterapia o de radioquimioterapia, la cual se plantea en pacientes que al inicio tienen tumores que se llaman borderline o de dudosa resecabilidad. La neoadyuvancia en estos pacientes tiene el objetivo de tratar de controlar la enfermedad y ver si se logra reducir la masa tumoral, permitiendo hacer más factible o más posible la resección. Pero, como ya dijimos, el 80% de casos al momento del diagnóstico de estos pacientes con cáncer de cabeza de páncreas van a ser pasibles de un tratamiento paliativo. O sea que no voy a pretender curar al paciente. ¿Y en qué consiste el tratamiento paliativo? ¿Cuál es el precepto? Bueno, tratar o solucionar los síntomas que tiene el paciente de la forma menos agresiva y con las menores complicaciones posibles. Y una vez tratados los síntomas, asociar quimioterapia sistémica para tratar de controlar la enfermedad y prolongar lo posible la sobrevida. ¿Qué síntomas son o qué complicaciones son las que habitualmente tenemos que tratar en el contexto de un tratamiento paliativo? Bueno, la ictericia, que como hemos visto es el signo predominante, y podemos tener dos situaciones de tratamiento paliativo. Si ya en la evaluación preoperatoria, mediante los estudios de imagen y la evaluación clínica del paciente, el paciente es inoperable, por ejemplo, por su terreno, es un paciente muy añoso o muchas comorbilidades, donde no se plantea hacer una gran cirugía como la duodenopancreatectomía. O, si lo que es más, el paciente se presenta con enfermedad metastásica o con un tumor irresecable, y como ya dije, esto lo determiné por los estudios de imagen iniciales, bueno, entonces, el tratamiento paliativo de elección es la colocación de un stent biliar por vía endoscópica. Hay diferentes tipos de stent. Lo ideal en estos pacientes que ya sabemos que no se van a operar sería colocar los stent que tienen mayor permeabilidad y duración, que son los stent metálicos autoexpansibles. Otra situación es cuando el paciente inicialmente, en la valoración inicial, no mostraba ningún elemento de incurabilidad ni de irresecabilidad, se opera con la idea o con el objetivo de intentar hacer un tratamiento pretendidamente curativo, una resección, pero en la exploración intraoperatoria me encuentro con elementos de incurabilidad, por ejemplo, aparecen metástasis hepáticas que no se habían detectado por los estudios de imagen, o carcinomatosis peritoneal, o el tumor es irresecable por invasión de estructuras vasculares. Bueno, en ese caso, que no voy a poder hacer el tratamiento pretendidamente curativo, pero ya estoy operando al paciente, paso a hacer en la propia cirugía un tratamiento paliativo quirúrgico mediante la confección de una derivación biliodigestiva, que puede ser una coledocoduodenoanastomosis o una hepático-yeyunoanastomosis. Bien. Otras complicaciones que debemos paliar pueden ser una estenosis gastrodenal, la cual, si el paciente
es operable, la mejor solución sigue siendo aún el tratamiento paliativo quirúrgico, en la cual obviamente no viene a resecar el tumor, pero se confecciona una gastroenteroanastomosis para solucionar la estenosis gastroduodenal. El stent duodenal endoscópico es posible, debe plantearse en pacientes con muy alto riesgo quirúrgico, o que, por ejemplo, con carcinomatosis peritoneal, donde debemos tratar de evitar por todos los medios una cirugía. Es posible, se coloca en nuestro medio, pero a largo plazo tiene peores resultados aún que el tratamiento quirúrgico. O sea que queda reservado a casos seleccionados. Otra complicación que pueden presentar estos pacientes es el dolor por solaralgia, lo cual es un dolor debido a que, como ya mencionamos, estos tumores tienen una predisposición a la infiltración perineural, y la infiltración del plexo solar da un dolor muy característico que obviamente marca enfermedad avanzada e incurable, y es un dolor centrado muchas veces en epigastrio, con irradiación a dorso, con un dolor de tipo orgánico que requiere analgésicos de forma creciente y que muchas veces despierta al paciente durante la noche. En algunos casos se da que además un signo característico que es que alivia con la posición mahometana. Este dolor debe tratar de controlarse siempre mediante un correcto tratamiento médico de analgésicos, requiriendo muchas veces opiáceos, y cuando este tratamiento no es suficiente, debe plantearse de elección la neurolisis percutánea radioguiada, o en algunos casos muy seleccionados, la neurolisis quirúrgica. Bien, pasando al segundo tumor periampular en frecuencia, que es el cáncer de papila o de ampolla de Batter. También se le llama ampulomas. Todos estos términos son básicamente sinónimos para reflejar un mismo tumor, una misma enfermedad. Debemos destacar que el cáncer de papila tiene mejor pronóstico que el cáncer cefalopancreático. Si se detecta un cáncer de papila y el mismo se reseca, se hace la resección del mismo, la sobrevida a 5 años es de aproximadamente 60%, o sea que es ampliamente superior al pronóstico que tienen los pacientes con un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Por qué es esto? Porque estos tumores, como lo muestra el dibujo arriba a la izquierda, crecen adentro de la propia vía biliar. Entonces determinan la obstrucción de la vía biliar cuando todavía son tumores muy pequeños que muchas veces no han invadido estructuras vecinas, pero sobre todo no han tenido tiempo de hacer una diseminación ganglionar o hematógena. Se manifiestan, en cuanto a la clínica, aquí hay una salvedad, se manifiestan lo más frecuentemente como una ictericia fría, como hemos dicho, permanente, que muchas veces es progresiva, pero en algunos casos puede presentarse con una ictericia intermitente o con lo que se llama una marcha pseudolitiásica, esto es, con remisiones parciales de la ictericia. ¿Y qué es lo que explica esto? Es que muchas veces estos tumores pequeños en la luz de los conductos biliares de la ampolla de Batter se necrosan, el sector necrosado del tumor se libera, pasa hacia el duodeno, y eso permite que durante algunos días vuelva a haber un flujo de bilis hacia el duodeno con una desobstrucción de la vía biliar, por lo tanto eso hace que remita el síndrome pigmentario. Cuando el tumor vuelve a crecer, vuelve a obstruir la ampolla de Batter, la desembocadura del colédoco, y vuelve a aumentar la ictericia. Y esto se puede repetir varias veces, determinando entonces una ictericia fría, intermitente o con marcha pseudolitiásica. Si esto, ya lo digo, no siempre está presente, pero si está presente, me debe orientar a que puede ser, dentro de los tumores periampulares, un cáncer de papila, y además muchas veces hace dudar, debido a esta característica, al inicio de los planteos diagnósticos, el principal diagnóstico diferencial será la obstrucción litiásica. Además, otro elemento clínico de relevancia es que es habitual, o relativamente habitual, que se puedan asociar a anemia o a elementos o a melenas.
¿Por qué es esto? Cuando el tumor horada o erosiona la mucosa del duodeno, sangra. Si ese sangrado es un sangrado inaparente, o sea, subclínico, me va a determinar una anemia microcítica hipocrómica que muchas veces no llega a ser severa. Si el sangrado es más importante o más mantenido, puede llegar a tener cierta repercusión, incluso puede llegar a tener manifestación clínica mediante la presencia de melenas o menos frecuentemente de materias plateadas o de color ceniza, dicen otros autores, que son materias que traducen la mezcla de melenas con la hipocolia o la colia, por eso el color particular. Por lo tanto, si bien es poco frecuente, si me encuentro frente a una ictericia fría que, que es intermitente o tiene una marcha pseudolitiásica y además asoció melenas, por ejemplo, me orienta clínicamente fuertemente a que puedo estar frente a un cáncer de papila. Además, como todo tumor periampular, podrá asociarse un signo de Van-Wittek. La tomografía habitualmente ve la dilatación de la vía biliar intrahepática y esta extrahepática hasta el colédoco distal. Es habitual que asocie la dilatación del Wilson, dando la imagen de doble ducto, que ya he explicado y mencionado, pero es poco frecuente que la tomografía logre evidenciar el tumor a nivel del páncreas, debido al pequeño tamaño de estos tumores. En este contexto, entonces, frente al planteo o frente a la duda etiológica, valen todos los estudios, debemos recurrir a los estudios que ya hemos mencionado previamente en el algoritmo diagnóstico. Y será de valor solicitar una colangioresonancia, la duodenoscopía con visión lateral, que lo ideal es que si logra ver el tumor, ya sea abultando la papila o por ulceración, pueda tomar una biopsia y confirmar el diagnóstico histológico. La ecoendoscopía ya me he referido y puede tener además indicación puntuales en este tipo de lesiones. En cuanto al tratamiento del cáncer de papila, si encontrase un tumor que impresiona ser un tumor benigno, sobre todo un pólipo adenomatoso, o un pólipo que podría estar transformado, pero que me parece que puede ser muy superficial, no invadir más allá de la mucosa o submucosa, mediante la determinación esto por una econdoscopía. Bueno, en este caso, que es la verdad que poco frecuente en nuestro medio, podría llegar a plantearse como tratamiento una ampulectomía, que es la resección solo de la ampolla de Vater, como se ve en el dibujo, resecando desde la luz duodenal toda la ampolla con margen en la pared duodenal, un sector del conducto de Wilson distal y el del colédoco distal. Este tipo de resecciones puede hacerse por endoscopía, si hay un endoscopista muy entrenado y avesado capaz de realizar estos procedimientos, o puede realizarse de forma quirúrgica. La ventaja es que es un procedimiento habitualmente, es un procedimiento quirúrgico cuando se hace por cirugía menos agresivo que una resección mayor, y cuando es un tumor benigno o maligno muy precoz, podría permitir la curación del paciente sin ir a una cirugía más agresiva. Pero esta situación es muy poco frecuente. Lo más frecuente es la opción de un tumor, un cáncer de papila maligno, ya infiltrante, mayor a un T1. Esta es la situación más frecuente por lejos, y en ese caso debemos plantear una duodenopancreatectomía cefálica, al igual que lo hemos ya explicado para el cáncer cefalopancreático, recordando sí que en este caso de hacer una resección completa, el paciente tendrá mucho mejor chance de sobrevida a largo plazo. En cuanto al tratamiento paliativo de este tipo de tumores, valen todas las mismas consideraciones que hemos hecho para el cáncer cefalopancreático y que son válidas para todo el resto de los tumores periampulares. Pasando ahora al colangiocarcinoma iliar o tumor de Klatskin, estos tumores se localizan, se originan en el epitelio de la vía biliar, y son aquellos tumores que se localizan entre la confluencia biliar, o sea, en la desembocadura o unión
entre el hepático derecho y el hepático izquierdo, y la unión del conducto hepático con el cístico, o sea, del hepatocolédoco con el cístico. Son tumores que también pueden determinar ictericia de forma relativamente precoz, porque crecen hacia la luz de la vía biliar, pero a diferencia de lo que habíamos visto para el cáncer de papilla, son tumores que tienden a una invasión locorregional relativamente precoz, sobre todo estructuras vasculares adyacentes a nivel del hilio hepático, al compromiso ganglionar e incluso metastásico. Se presentan con una ictericia fría, obviamente que sin signo de Bari-Peak, porque acá la obstrucción está por arriba de la confluencia entre el cístico y el hepatocolédoco. La ecografía me va a topografiar la obstrucción a nivel del hilio hepático, porque voy a ver solo una dilatación de la vía biliar intrahepática con una vía biliar extrahepática fina o no visible y una vesícula no distendida, como se ve en la foto a la derecha de la pantalla al medio. La tomografía confirma la topografía de la obstrucción. Es difícil que en sí vea propiamente el tumor, pero además me aporta datos en cuanto a la estadificación y al compromiso vascular. Mediante, como ya dije, sobre todo a nivel del hilio hepático importa la invasión de la vena porta y sus ramas y de la arteria hepática y sus ramas. Además, me permitirá ver conglomerados ganglionares alejados, la presencia de ascitis y eventualmente de lesiones hepáticas asociadas. La colangioresonancia es un estudio que siempre debemos solicitar frente a este tipo de tumores. Me va a ver una estenosis de tipo tumoral a nivel de la confluencia biliar o en el hepático proximal. Logra ver la extensión del tumor en la vía biliar, lo cual es fundamental para clasificar esta extensión y planificar un eventual tratamiento quirúrgico. Si bien no nos vamos a referir específicamente a esto, porque no es el objetivo este teórico, la clasificación más utilizada en cuanto a este tipo de extensión es la de Bismuth-Corlett, que es básicamente esquematizada, la que se ve abajo a la derecha, y dependiendo si la invasión del tumor está solo en el conducto hepático, llega a la confluencia o va hacia los conductos principales derecho o izquierdo, se clasifican del 1 al 4 y eso tiene una correlación con las chances de resecabilidad que tiene el paciente y por lo tanto de tratamiento quirúrgico. Para el tumor de Klatskin, el único tratamiento con posibilidad de curación es la resección quirúrgica sin márgenes, o sea, completa, con márgenes oncológicos negativos. Al momento del diagnóstico, la resecabilidad para este tipo de tumores es variable y puede ir desde el 10-15% hasta el 45%, destacando que siempre este tipo de resecciones son cirugías muy complejas y que incluso en centros de referencia son cirugías que pueden tener asociada mortalidad posoperatoria que en algunas series llega incluso hasta el 10%. Por lo tanto, esto indica que deben ser evaluados por equipos muy entrenados y que deben ser cirugías realizadas en centro de referencia. No me voy a detener en los tipos de resecciones que implican, pero se debe recordar si el concepto que ya dije son siempre cirugías mayores, importantes, complejas y que pueden requerir hepatectomías. Al igual que lo que veníamos para los tumores periampulares, que para el cáncer de cabeza de páncreas que veníamos mencionando, la mayoría de los casos de los pacientes con tumores de Klatskin también se van a presentar en una etapa avanzada donde ya no van a ser resecables y debemos hacer un tratamiento paliativo de la ictericia. Para realizarlo puede haber dos opciones. Una es la vía endoscópica, como ya lo mencionamos, accediendo desde el duodeno por el hepatocolédoco hasta el sector de la obstrucción para poner stent biliares, pero la otra vía es la percutánea transparieto hepática, o sea, accediendo
a la obstrucción desde arriba de la vía biliar intrahepática a través del hígado. Si bien los dos accesos son factibles, nosotros en nuestra clínica y lo más recomendado en la bibliografía es que los tumores de esta topografía se traten de forma paliativa básicamente por vía percutánea transparieto-hepática, o sea que me va a permitir colocar drenajes biliares y eventualmente stent biliares. El drenaje transparieto-hepático para esta topografía se ha demostrado que asocia globalmente menos complicaciones que intentar colocar un stent por vía endoscópica. Finalmente, la radioquimioterapia y quimioterapia adyuvante o paliativa se aplicarán en estos pacientes según cada caso. Finalmente, me voy a referir al cáncer de vesícula biliar. Es un tumor que presenta una importante variabilidad geográfica, tiene una alta incidencia en países asiáticos y en América del Sur el país con mayor incidencia es Chile. En nuestro país, en Uruguay, es un tumor con baja incidencia, pero no tan infrecuente y vemos casos, se ven casos. Como factor de riesgo se lo ha asociado a la presencia de colelitiasis de larga data. Se caracteriza por ser un tumor muy agresivo con una rápida invasión regional, ya sea desde la vesícula hacia el hígado, hacia la vía biliar, hacia el hepato colédoco e incluso hacia otras estructuras, como las estructuras vasculares del pedículo hepático. Además de esta invasión regional directa, tiende a la diseminación ganglionar, peritoneal y hematógena. El concepto que debemos tener es que un cáncer de vesícula biliar que determina una obstrucción neoplásica por infiltración de la vía biliar principal, o sea que un cáncer de vesícula que se presenta con ictericia, es un cáncer en etapa avanzada y en la enorme mayoría de los casos incurable. Se presenta clínicamente habitualmente por una ictericia fría con repercusión general, pudiendo asociar o no la presencia de una masa palpable dura en la topografía vesicular. La ecografía me va a topografiar la obstrucción mediante la dilatación de la vía biliar intrahepática y con la vesícula puede suceder que no se vea o que se vea sustituida por una tumoración. La tomografía me confirma la topografía de la obstrucción, o sea, la dilatación de la vía biliar intrahepática hasta la confluencia biliar, dado que la obstrucción generalmente se da en el conducto hepático o en el conducto hepático derecho. Sí es más frecuente que ya la tomografía, si la ecografía no lo hizo, logre ver una masa en la topografía de la vesícula. Además, como siempre, es un estudio útil para ver todo el resto de la diseminación que puede tener el tumor y por lo tanto determinar su estadificación. La colangioresonancia puede tener aplicación en algunos casos seleccionados, sobre todo para determinar cuando hay duda si se trata de un cáncer de vesícula que no se logra evidenciar claramente o estamos frente a un tumor de Klatskin. En cuanto al tratamiento, como ya mencioné, entonces el cáncer de vesícula que se presenta con ictericia es un tumor avanzado y en la enorme mayoría de los casos, salvo alguna puntual excepción, el tratamiento será paliativo y no quirúrgico mediante la colocación de drenaje y stent biliar percutáneo transparieto hepático más la asociación luego de tratada y solucionar la ictericia de quimioterapia para intentar estabilizar la enfermedad, que enlentecer su progresión y prolongar todo lo posible la sobrevida. En este contexto de cáncer de vesícula con ictericia, el tratamiento pretendidamente curativo es excepcional y cuando se intenta requiere cirugías complejas, extensas, con hepatectomía habitualmente. En cuanto, si bien no es el tema, dado que he hablado de un tumor que es muy agresivo, sí debemos saber que la mejor chance de curación del cáncer de vesícula biliar es cuando el mismo se diagnostica de forma incidental, que es un informe anatomopatológico en una pieza de colecistectomía, o sea, se saca la vesícula y cuando va a anatomía patológica se encuentra sorpresivamente, habitualmente, que tiene un tumor. Bueno, en ese caso, las estrategias pueden variar dependiendo el tumor, si es un T1A o mayor, pero es cuando el cáncer de vesícula tiene su mayor chance
de curación. Cuando ya, en estos casos siempre es un tumor asintomático. Como dije anteriormente, cuando se presenta con clínica, habitualmente, cuando ya tiene manifestación clínica, es un tumor demasiado avanzado e incurable. Bueno, eh, muchas gracias. Esto es todo lo que quería expresar y quedo a las órdenes